profesor Jonathan, esperando que se encuentren muy bien todas las personas que puedan ver esta exposición. El día de hoy vamos a hablar de la unidad 1, que el eje temático es punto 1 y punto 2, que es un texto, definiciones, sus teorías, los niveles y las dimensiones textuales. En esta unidad 1 vamos a abarcar qué es el eje temático, que es 1 y 2, que es un texto, sus definiciones, cuáles son las teorías, cuáles son los niveles y las dimensiones textuales que abarcan sobre un texto. ¿Qué es un texto? Un texto es mucho más que una simple agrupación de palabras, es como imaginar el texto como un organismo vivo. Tiene estructura, funciones específicas, se relacionan con su entorno. Realmente pues en términos técnicos es una unidad comunicativa completa pues que posee coherencia interna y cumple con una función comunicativa específica dentro de un contexto determinado. También se trata de una cantidad de enunciados hilados entre sí, ordenados de acuerdo con una intención comunicativa. Esa intención, ¿cómo es cómo se explica, cómo se narra, cómo se escribe, cómo se argumenta ese texto. Pues para ello se emplea un sistema concreto de signos que se conoce como el lenguaje, y dentro del sistema un código concreto que se conoce como la lengua o idioma. El texto tiene una estructura organizada que le permite cumplir pues con la función comunicativa dentro de un contexto específico. Esta estructura es esencial para la comprensión del mensaje. También existe una estructura organizativa del texto. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, el texto tiene una estructura organizada pues, que le permite cumplir con esa función comunicativa dentro de un contexto específico. Esa estructura es esencial para la comprensión del mensaje. ¿Qué es una coherencia interna de un texto? Tenemos que tener algo muy importante que es muy crucial de un texto, pues ya que asegura que todas las ideas se relacionan de manera lógica y fluida, lo que facilita la comprensión del mensaje por parte del receptor, de modo pues que entra en juego un carácter comunicativo. Eso pues se maneja todo lo que es el lenguaje por parte del emisor, del receptor. También está el carácter pragmático, que es la intención del hablante y la situación como tal. Esa intención, ese idioma, ese lenguaje con el que yo quiero hablar frente a una situación. Y está el carácter estructurado, que son diferentes reglas propias del nivel textual como tal. En el concepto del texto tenemos 4 elementos principales, que es la intención comunicativa. En esa intención comunicativa pues se refiere al propósito del autor al crear un texto. ¿Cómo puede ser? Pues en describir, puedes describir qué significa representar características de algo o alguien. Informar es transmitir el conocimiento aptos de manera objetiva. Persuadir, convencer al lector de una idea o punto de vista. Y recrear, entretener o evocar emociones como en la literatura. También está la función social. En la función social el papel que el texto cumple pues con la sociedad como tal. Existen pues 3 puntos que son las creencias, y pues ya es como parte de todo lo que se intercambia la información en base a mis criterios personales. Está pues la idiosincrasia, que es la forma de ser o pensar de cada cultura o grupo, y están los valores, que es la transmisión pues de los principios morales que tienen pues cada una de las personas. También está un punto muy importante, que son los participantes, pues son las personas involucradas en la creación o recepción del texto. En los hablantes se refiere que el emisor, quien crea el texto, y el receptor pues quien lo interpreta. Y está el otro punto, que es el discurso estructurado, que es un texto que no es solo un grupo de palabras, sino que sigue reglas que le dan coherencia y sentido. En las reglas textuales pues significan que son normas gramaticales y de cohesión que se hacen que las oraciones y párrafos se conecten lógicamente. Y las reglas discursivas es pautas que organizan el texto en un contexto más amplio, como la estructura de una carta, un ensayo, un poema. Entonces, las reglas textuales hacen parte de todas esas normas gramaticales, ¿sí?
que se hacen oraciones para que se conecten lógicamente esos párrafos. Y las discursivas es como una estructura de un ensayo, de una carta, entonces eso sería como tal. Existen diferentes tipos de textos. Esto, por ejemplo, el discurso. Esto se refiere a que es la comunicación oral, ya sea una charla, una conferencia, una conversación pues, entre dos personas. Es una forma de texto hablada que sigue una estructura y tiene un propósito comunicativo. También a los diferentes tipos de texto también se ve reflejada una imagen. Y también puede ser considerado como un texto, pues ya que comunica un mensaje, una idea. Puede ser una fotografía, un gráfico, un dibujo, ya que transmite emociones, historias sin necesidad de palabras. Un discurso. En un discurso se refiere al texto escrito de un discurso, pues es decir, que puede ser un guión o la transcripción de lo que se va a decir. Esto subraya que en un mismo mensaje pueden existir en formato oral y escrito. En un chat pues representa la forma de texto escrita como características únicas como la inmediatez, el uso de abreviaturas, emojis, la estructura menos formal de un texto tradicional. Pues ya ahorita es una forma moderna del texto conversacional que ya lo manejamos todo por chat como tal, por correos electrónicos. Entonces ya hay muchos diferentes tipos de textos. En la dimensión pragmática se centra en la relación entre el texto y los hablantes. El texto significa que es cualquier acto de comunicación y los hablantes el emisor y el receptor. Su punto clave es que un texto es un acto comunicativo con un propósito específico. En otras palabras, esta dimensión estudia como el contexto, la intención y el propósito de los participantes influyen en el significado. La pragmática se pregunta quiénes son los hablantes y por qué están comunicándose. Por ejemplo, una frase: tienes que sacar la basura. Tiene un significado diferente si la dice un padre a su hijo, que es una orden, o un amigo a otro de manera jocosa. La dimensión semántica estudia el significado de las palabras, tanto de forma individual como en conjunto. El texto destaca que el sentido de las palabras no es fijo, sino que depende de un contexto. Un contexto es fundamental en esta dimensión, es que el significado se basa en acuerdos referenciales entre los hablantes para referirse a algo o a alguien. Por ejemplo, la palabra gato se refiere a un animal, pero si alguien le dice es un gato de la mecánica, la semántica de la palabra cambia por el contexto a que se refiere la herramienta, pues referente a una herramienta como tal. La dimensión sintáctica se enfoca en la estructura y el orden de las palabras en una oración. Analiza cómo la forma en que se organizan las palabras pueden cambiar su significado. La imagen menciona que los hablantes comprenden las oraciones porque siguen reglas que todos aceptan, como la gramática. Esto mismo se aplica como a las oraciones se organizan en un texto para dar sentido complejo y coherente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, Juan golpeó a Pedro y Pedro golpeó a Juan. Usan las mismas palabras, pero su orden cambia completamente el significado, porque se habla de que se golpeó, pero ya cambia el significado porque es diferente la persona como tal. De los 3 niveles de análisis de texto, el nivel microestructural es este nivel que se enfoca en la cohesión local del texto. Se examinan elementos como los conectores. ¿Cuáles son los conectores? Palabras que unen ideas. Un ejemplo: y, pero, además. Y las referencias son pronombres o sinónimos. Por ejemplo, uno de ellos es él, ella. Esos serían como pronombres. Y sinónimos, pues todo lo que es parecido como tal pues a las frases, ¿cierto? Que aseguran que el texto fluya de manera lógica a nivel de oración y párrafo. En esencia, se trata de cómo se conectan las partes más pequeñas del texto y cómo son las oraciones, cómo son los párrafos. Ahí cuando hablamos de cohesión es ese significado, es ese pegamento, esa integración que mantiene unidas las partes del texto como tal. Ya en el punto del nivel macroestructural,
Este nivel se centra en la coherencia global del texto. Aquí pues se analiza cómo todas las ideas del texto se relacionan en un tema central, un asunto principal. El objetivo es identificar y entender la idea global del documento. Es la estructura de gran imagen que le da sentido al contenido. Ya como lo que nosotros hablamos locales, ese texto, esas partes, esas relaciones entre el texto, es que hablamos del texto como tal, pues global, como tal en este nivel. Y cuando se habla de un tema, pues siempre se va a hablar de ese mismo tema como lo indican acá. En el nivel super estructural, pues analiza el formato convencional del tipo textual. ¿Eso qué quiere decir? Que se analiza todo lo que es el tema textual expositivo, el texto explicativo, el descriptivo, el argumentativo, el dialogal, conversional. Hacen entender que el nivel es crucial para presentar informes y protocolos de manera correcta, pues ya que implica conocer el esqueleto o la organización que se espera para un tipo de texto particular. Un ejemplo, la estructura de una tesis, un ensayo, un artículo científico, una presentación de un informe, un protocolo en seguridad y salud en el trabajo. Es como analizar el formato en el que viene este texto, cómo está formado, de qué forma, si se va a exponer un tema, si se va a argumentar. A continuación vamos a ver las propiedades del texto. Las propiedades tienen tres partes, sí, son muy importantes esas propiedades, que es la adecuación, la coherencia y la cohesión, que ya lo vamos a explicar en breves instantes. En las propiedades del texto, en la adecuación, esto me permite entender que es ajustar un texto a una situación en que se produce. Debe existir un nivel de confianza que es muy importante. Y existen factores que es que el mensaje se transmita eficazmente. Una situación, un mensaje de WhatsApp, usted enviándoselo muy formalmente entre familiares cercanos. Pues la verdad debe existir un nivel de confianza, pero normalmente no es como la adecuación, no es como el texto que se ajusta para usted poder hablar como a la familia, ¿cierto? Es como, en conclusión, esto es no meter la pata al escribir, es como ajustar ese mensaje. ¿Por qué es ajustar ese mensaje? Porque uno en la adecuación, uno primero tiene que tener la intención, ¿sí? La intención es yo a quién le voy a enviar ese mensaje, a mi jefe, a mi hermano, a un amigo. ¿Cuál es el medio? ¿Por qué medio yo voy a enviar el texto? ¿Cuál es el contexto? Pues de la situación que esté hablando o que vaya a hablar con esa persona que es el receptor. Y el destinatario, pues es como tal lo volvió a hablar, el receptor. ¿Quién me va a recibir ese mensaje en base a la situación y con qué nivel de confianza yo le puedo hablar a esa persona? En las propiedades del texto, en el punto que es coherencia, es mantener ese hilo de una conversación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo tener un tema central, es mantener un tema central, no es contradecirme, siempre es hablar concreto a lo que es. Un ejemplo, ayer fui al cine porque los elefantes son mamíferos y me duele la cabeza, el cielo es azul. No tiene absolutamente nada de coherencia. También existen unos niveles de coherencia que es el global. El global es como ese GPS, que es el texto, partes relacionadas entre sí. Un ejemplo, hay un texto donde yo estoy escribiendo que voy a hacer un pastel, pero no puedo escribir de ese mismo texto que terminé haciendo otra cosa, que resulté hablando de mecánica. Eso es como un ejemplo del nivel global. Y el nivel local es ese zoom que le doy al texto. Es cada segmento, cada oración que deben tener como ese sentido, que sea comprensible. Un ejemplo, el perro se sentó porque el avión vuela. Ese segmento, esa oración no tiene sentido, porque no es comprensible para la persona, para el receptor que lo esté
leyendo o que lo esté escuchando como tal. En la cohesión es el pegamento y la integración que mantiene unidas las partes del texto. Es como esa integración que tengo. Una de las herramientas o mecanismos que tiene la cohesión es la referencia. ¿Qué es la referencia? Es esos pronombres que nosotros tenemos o que podemos decir, como él, ella. Esto es para no repetir los nombres. Está la elipsis. La elipsis es para emitir o palabras obvias. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando uno va a decir una frase en un texto, repetir el nombre en la misma frase no tiene, o sea, uno repite no palabras obvias, por ejemplo, repetir el nombre de una persona que está haciendo algo y otra vez volver a repetir el nombre de esa persona haciendo otra cosa diferente. Entonces, para eso existe esa herramienta que se llama elipsis. Otra de las herramientas es la recurrencia léxica. ¿Eso qué significa? Que es repetir palabras estratégicamente para enfatizar. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, usted repite la misma frase 3 veces para decir una frase que es lo mismo. Entonces, es como repetir esas palabras, no repetirlas. Para eso es esa recurrencia léxica. Y la sustitución léxica es usar sinónimos y palabras relacionadas. Un ejemplo, el perro entró corriendo, ¿cierto? Y el animal estaba muy emocionado. Entonces ahí se manejan palabras muy relacionadas, pero están hablando del mismo perro. Otra de las herramientas, acá ya terminamos. Una de las conclusiones es que el texto es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque donde la adecuación, la coherencia, la cohesión se utilizan para que el mensaje llegue perfectamente a quien lo recibe. Y eso hace que si uno maneje esas 3 propiedades, uno se vuelve mejor comunicador. Es muy importante también tener muy claro qué es la lectura. La lectura es una interacción entre el lector y el texto para construir significados. Esto lo hizo Windows en 1978. Y la lectura forma esquemas mentales que revelan el sentido global del texto. Esto es escrito por Kinch y Van Dink de 1978. Por ende, el lector desempeña un papel crucial en el proceso de construir el contenido. Eso quiere decir que es muy importante la lectura porque uno tiene una interacción y a medida que uno va entendiendo, uno va construyendo ese texto. Y forma esquemas mentales. Eso quiere decir que muchas veces el escritor nos escribe diferentes escenas con diferentes propiedades, con diferentes herramientas, y eso nos hace entender. Si hay un buen escritor, hace que uno tenga una buena interacción entre el texto y logre comprender y uno logre ser un buen receptor del mensaje que nos quiere transmitir por medio de la lectura. Existen herramientas argumentativas. ¿Cuál es la importancia de esa herramienta argumentativa? En seguridad de salud en el trabajo, pues nos permite justificar decisiones y persuadir sobre medidas de seguridad, siendo fundamental para la efectividad de los programas de prevención. ¿Por qué es importante estas herramientas argumentativas? Porque yo puedo justificar decisiones y puedo persuadir sobre medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque esa importancia, o sea, yo puedo justificar mis decisiones siendo persona encargada de seguridad de salud en el trabajo, porque yo puedo buscar argumentos que ya lo vivieron otras empresas, que ya lo vivieron en otros colegas, y son argumentos reales, argumentos de autoridad en el cual me permiten a mí tener unas bases para yo hacer programas de prevención y prevenir ya los argumentos que existen, porque si existieron argumentos en programas de prevención que ya existieron anteriormente en las empresas es porque ya lo vivieron. ¿Cuál es la función de esta herramienta argumentativa? Los argumentos son las razones que respaldan la tesis, deben ser relevantes y aceptables para persuadir al público objetivo.
Hay algo que hay que tener de mucha importancia y que hay que tener muy presente, es que la tesis es la afirmación central que se defiende en un argumento. Debe ser clara, debatible para facilitar la discusión y el consenso pues como tal de este argumento como tal. Existen varios tipos de argumentos que son eficaces en el ámbito de seguridad salud en el trabajo, incluyendo argumentos de autoridad, estadísticos causales, por comparación y de consecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay argumentos que nos facilitan a nosotros, para las personas de seguridad salud en el trabajo, igual también para este ámbito, para las personas que estén estudiando. Y también existen argumentos estadísticos. Eh, todo es estadística, todo se puede analizar, a todo se le puede hacer indicadores, entonces ya existen y eso es un argumento en el cual nos puede dar bases sólidas para nosotros tener ese tipo de argumentos y generar una comparación y pues la comparación de esa consecuencia pues bajo ese respaldo de esos argumentos como tal. Muchas gracias.